musicoterapia y una licenciatura en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de La Rioja. También tiene un título de profesor de violín y ha participado con violín, voz y ukelele en temas como Lombó, Teatro Café Concert y la terapia del Dr. Lovely. Fue actriz en Muerte Accidental, miembro del grupo de música folk Rascatequia Violín y se ha dedicado a dar talleres a niños y jóvenes de musicoterapia. En el área de la literatura y escritura, ha publicado novelas como Ojo de Pez, Perspectiva, Poesía Orgánica y es miembro integrante y fundador de la Escuela Libre Guaira. Y bueno, yo soy Paola Vega, estudio Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas. Empecemos con las preguntas. Hola, yo soy Mariano Morales, estudiante de Economía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo conectas la música con la escritura en tu vida? ¿Y con qué empezaste primero entre estas dos, de la escritura y la música? ¿Y cómo han transformado tu vida también? ¿Qué tal? Lo primero, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a participar. La verdad es que tanto la música como la escritura están muy presentes en mi vida. Si bien es cierto que tengo a veces la necesidad de focalizarme en un área y a lo mejor estar varios días en ella y después pasar a la otra. Digamos que muchas veces necesito profundizar tanto en una como en otra y no las simultaneo de una manera así, digamos, muy, muy fluida porque me requiere mucha profundización. La verdad es que yo empecé antes con la música. Empecé con la música a los 7 años. En mi familia hay tradición musical, tanto por parte de mi madre como mi hermana, mis primos, bueno, mi abuelo, de quien heredé mi violín. Entonces, bueno, pues yo siendo bastante joven, heredé el violín de mi tía y, bueno, pues me pusieron a aprender violín. Entonces, bueno, lo cierto es que digamos que he pasado por todo tipo de fases, porque cuando también empiezas, digamos, tan pequeña, pues puedes tener todo tipo de fases. Sí que es cierto que para mí ha sido un área increíble de expansión, de conocimiento, de socialización, ha sido una herramienta muy potente a todos los niveles. Y bueno, y el tema de la escritura pues también ha estado siempre muy presente. Realmente, claro, digo que yo empecé antes con la música porque fue de una manera más reglada, pero realmente yo empecé a escribir historias con la máquina de escribir de mi abuelo también, precisamente, desde muy jovencita, muy pequeña. Con 7, 8 años ya estaba en la máquina de escribir, pues inventando y bueno, pues haciendo historias, ¿no? Por así decirlo. La verdad es que ambas ramas han estado siempre muy presentes y lo cierto es que no me imagino la vida sin ellas. Solo puedo decir eso. No sé si me preguntabas alguna otra cosa más dentro de esta pregunta que me hacías. Pues creo que ya la respondiste, era cómo han transformado tu vida y pues ya me has dicho que pues podrías vivir sin ellas, o sea, no te imaginas la vida sin ellas. Sí, efectivamente. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Sí, estupendo. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Garfias, estudiante de Ingeniería en el TEC. Bueno, Hola. pues nosotros sabemos que usted tiene un máster en musicoterapia por la UPSA y pues queríamos saber qué nos podría decir sobre la musicoterapia, cómo funciona y cómo es que nos puede ayudar a los jóvenes y a nosotros como estudiantes universitarios en nuestro día a día. Ajá. Bien, es una pregunta muy interesante. Yo la musicoterapia la descubrí hace unos años, pero claro, todas las personas que hemos acabado estudiando musicoterapia o tenemos alguna relación con este ámbito profesional, sabemos, y vosotros seguro que también compartís esta idea, sabemos que la música tiene un enorme valor terapéutico. Porque ¿quién no ha estado en algún momento pues mal o regular y ha recurrido a la música como un poco un refugio, ¿no? Digamos, para ese momento? Entonces, digamos que las personas que, como digo, nos centramos en la musicoterapia suele ser porque tenemos dos pasiones. Una, la música, y la otra, conectar con la gente e intentar ayudar, apoyar o, en fin, brindar herramientas a través de la música. La musicoterapia es una disciplina científica y tiene un largo recorrido que se está empezando a conocer
digamos, de una manera más profunda a nivel internacional, pero no es menos cierto que a veces también se confunde un poco con simplemente el usar la música un poco pues para solo sentirme mejor o peor, ¿no? Digamos que la musicoterapia tiene pues, bueno, una serie de planteamientos, de enfoque, de objetivos terapéuticos. Y bueno, pues yo actualmente estoy trabajando con varios colectivos a nivel musicoterapéutico y como es un lenguaje no verbal, permite muchas veces posibilidades expresivas que no permite el habla. Entonces llega a más lugares y con más personas de las que, bajo mi punto de vista, se puede llegar con lo verbal. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Yo Hola, soy ¿qué tal? Sofía Marrón, estudio Relaciones Internacionales y tomando en cuenta lo que nos mencionó la primera pregunta, yo le quería preguntar de quiénes recibió motivación para dedicarse a lo que soy, algún autor, familiar, conocido. Pues lo cierto es que es una pregunta difícil de contestar, porque son muchos años, yo tengo ya 43 años, y claro, digamos que estas dos pasiones yo las he tenido siempre, desde muy pequeña. Entonces, yo he tenido la gran suerte de tener una familia que me ha apoyado siempre en mi formación, en bueno, pues todas las cosas que yo he querido ir haciendo, siempre han estado ahí para apoyarme. Y de alguna manera sí que es cierto que a veces he sentido un poco que me he despistado, entre comillas, de mi objetivo, quizá más por un tema del sistema educativo, de cómo está planteado o de cuáles creemos que son las expectativas que se tienen de nosotros a nivel social. Pues tener un trabajo que te dé una remuneración económica, estar, digamos, pues un poco enfocado a eso, ¿no? Entonces, a veces yo he sentido que he perdido un poco de vista mis objetivos o mis pasiones, es decir, no las he perdido nunca de vista del todo, pero a veces bandeas un poco en el sentido de que, bueno, claro, tienes que tener, a veces tienes que trabajar y no siempre se da la circunstancia de que puedes hacerlo exactamente de lo que quieres, es muy difícil. Pero realmente yo creo que es muy importante, bajo mi punto de vista, o por lo menos si yo echo la vista atrás, me parece que es muy importante no perder nunca de vista esas pasiones que una tiene o que uno tiene, porque la vida muchas veces te va a distraer un montón de veces pues, con la búsqueda de un trabajo, con un montón de cosas que pueden hacer que no hiles fino en este sentido y es difícil a veces compaginarlo todo. Pero bueno, yo sí que he tenido también suerte a nivel laboral y he tenido suerte pues a lo mejor con las personas que me he ido relacionando y afortunadamente, por un lado, mis vocaciones y por otro lado, la suerte que he ido teniendo han hecho que me haya podido ir enfocando a lo que realmente me apasiona. Pero sí que es verdad que si echo la vista atrás, me gustaría a lo mejor haberme enfocado un poco antes o un poco más. A estas pasiones. Es difícil, ya digo, que no es solo una cuestión de querer, sino que muchas veces pues, no es posible hacer todo lo que uno quiere. Claro, es entendible. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, yo soy Héctor Elizondo, estudio arte digital y bueno, considerando que esto va para también adolescentes, la adolescencia es una etapa en la que se descubren nuevas cosas y hay nuevas experiencias, así que con esto en cuenta, ¿qué le dirías a un adolescente para ayudarlo a descubrir su pasión? Bueno, pues la verdad es que yo lo que diría es que nunca se desconecte de sus pasiones, ya sea a nivel más profesionalizado, más amateur, más como hobby, pero que nunca se desconecte, porque por lo menos para mí, las pasiones que yo tengo, las vocaciones que yo tengo, como decía antes, yo no me imagino la vida sin ellas. Y yo creo que muchas veces el tipo de sociedad actual nos impulsa muchas veces a enfocarnos mucho en el trabajo y a perder de vista toda esta conexión intrapersonal que es tan importante y que realmente es lo que nos va a ayudar también a estar conectados a los demás, a poder entender la realidad que nos rodea, a poder entender al otro. Si no tenemos esa conexión bien estable y bien fuerte, es muy difícil que podamos tener esa vivencia del mundo de una manera profunda. Esto, claro, es mi punto de vista. Yo la verdad es que lo veo así y lo siento así. He trabajado con adolescentes durante muchos años, he sido profesora de secundaria
Y además siempre me ha gustado mucho trabajar con adolescentes y con gente joven porque les veo mucho más conectados os veo mucho más conectados a estas pasiones y con las ideas claras en ese sentido, no tan maleados socialmente por las expectativas externas. Y en ese sentido me parece que es un rasgo con el que yo conecto mucho con la adolescencia, o sea, porque yo creo que esa parte no se debe perder, o se debería trabajar por no perder a lo mejor esa frescura en la cual somos un poco quienes queremos ser y no estamos tan moldeados por los deseos externos. Siempre hay que encontrar un equilibrio, obviamente, pero aún así yo creo que ese rasgo es muy importante y es muy interesante. Eso sería. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Ok, perfecto. Buenas tardes, Natalia. Mi nombre es Hola. Axel Lemus y yo estudio ingeniería. Y mi pregunta para ti es que, ¿cuáles son los mayores regalos que la música y la escritura han brindado a tu vida? Es una pregunta difícil, porque la verdad es que para mí los regalos son diarios. Pero bueno, en el caso de la música, si tuviera que elegir, porque es difícil, ya digo que para mí es la vida diaria. Para mí la vida con música y sin música no tiene nada que ver. De hecho, bueno, la musicoterapia decíamos, ¿no?, que todos hemos tenido la vivencia de lo mucho que nos ayuda la música a estar en el mundo o en etapas en las que no estamos tan bien, pues cómo nos ayuda. Pero bueno, por focalizarme un poquito en tu pregunta, si tuviera que quedarme con algo que me ha brindado la música, yo diría que es la experiencia social compartida. Para mí la música, yo he tocado durante 13 años, como apuntaba antes Paola, he tocado durante 13 años en un grupo llamado Rastakeltia, he seguido tocando después en otros grupos, he tocado en orquesta. Soy profesora de música también por eso, porque la vivencia que tengo cuando comparto música con otras personas no la tengo con nada más. Es decir, para mí hacer música o estar en una clase llena de adolescentes que hacen música, por ejemplo, es una de las vivencias más fuertes que yo tengo. Para mí, tomarme un café está fenomenal, hablar con la gente me encanta, pero la vivencia musical es otro plano, es otra dimensión para mí, ¿no? Y para mí, como digo, es un lenguaje y es una comunicación que activa mecanismos que no se dan de otra manera. Entonces, por eso soy musicoterapeuta también, porque me parece que conecto con muchas personas de maneras inimaginables en el día a día. Entonces, para contestar, la música sería ese el mayor regalo que me ha brindado, el poder acercarme a las personas, que ellas se acerquen a mí y tener una conexión supraterrenal, casi diría yo, ¿no? Eso sería por un lado. Me pasa además con todo tipo de personas, me pasa con niños, con adolescentes, con adultos, con personas de todo tipo, es maravilloso. Y la escritura, el regalo más grande que me ha brindado es la fabricación de mundos propios. Yo vivo un poco en mis propios mundos, entonces la escritura me brinda la posibilidad de además desarrollarlos, profundizar en ellos, relacionarme incluso en mi cabeza y en mi vivencia cotidiana con los personajes que yo creo y con las situaciones que creo, y entonces dar un poco rienda suelta a esa cabeza un poco hiperactiva que yo tengo, en la que se me aparecen palabras, se me aparecen ideas constantemente, y como digo, esto es un poco un embudo que a mí me permite un poco aligerar todas esas cosas que me pasan. Y también, pues digamos que conecto con el mundo de alrededor, me ayuda a entender el mundo también la escritura. Ese es un regalo también que siento que me hace, ¿no? Puedo entenderlo todo mejor, no sé, me relaciono desde mi vivencia, desde mi comprensión del mundo, me río un poco también de todo lo que pasa o que no comprendo quizá, y me resulta absolutamente imprescindible la escritura también, sí. La verdad, bastante interesante tu punto de vista, o sea, los regalos que te ha brindado esas dos cosas. Bueno, Sí, es un poco la sensación de aligerar, ya digo, de sí. una necesidad expresiva grande, entonces sacar todo eso para mí, el regalo que me da es ligereza, por así decirlo. Bueno, entonces Bueno, sí. Natalia, perdón, no sé si querían decir algo más. No, pasamos a la siguiente pregunta. Ok, yo soy Paola Marmolejo, estudio Ingeniería Mecatrónica ¿Qué y tal? siguiendo este tema de como la relación entre la música y la literatura, para Ajá. ti, ¿qué es la poesía? ¿O qué representa la poesía?
Pues la poesía ha sido muy importante en una época de mi vida, en la cual yo sobre todo escribía poesía. Ahora ya no tanto, no la necesito tanto, porque estoy en una fase quizá en la que me veo más capaz de ser un poco más racional y más analítica y profundizar más a nivel creativo desde un punto de vista racional, que no está reñido. Pero sí que ha habido épocas en las cuales, muy largas además, desde la adolescencia, en las cuales yo pues, necesitaba volcar pues un poco lo que sentía, mi situación en el mundo, en forma de poesía. Entonces, la poesía lo que tiene interesante para mí es que es un poco sin filtro, por así decirlo. Claro, luego hay que pulir siempre, evidentemente, pero no tiene esos procesos quizá más racionales o más, bueno, sí, más elaborados que te requiere cuando estás en otro plano ya creativo, por así decirlo. Entonces la poesía me parece que es expresión pura, expresividad un poco más en estado puro, ¿no? Digamos. También es más como un chispazo, ¿no? En un momento dado tengo una emoción, tengo una serie de sentimientos o tengo un estado mental, anímico, lo que sea, concreto y ¡paf!, lo vuelco. Y luego puedes volver sobre ello, por supuesto, y lo vas a revisar, pero es más ese chispazo, ese momento que además, bueno, pues las personas yo creo que con cierta intensidad emocional, pues en algún momento hemos necesitado, yo creo, ¿no? Algunos toda la vida, posiblemente. Sí, como que te da esa libertad de expresarte en cualquier momento, ¿no? Sí, Sin, efectivamente. sin Sin miedo a... mucho, efectivamente, sí. Sin miedo a nada, en realidad. Sí, 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 sí. perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Soy Valeria Santos, estudiante de diseño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo logra balancear su trabajo profesional con su vida familiar? Bueno, como puedo. La verdad es que no es fácil porque yo siento además cuando hablo con otras personas, claro, esto es muy subjetivo, claro, yo entiendo que a lo mejor habrá otras personas que digan, bueno, yo tengo otras ocupaciones, pero yo a veces siento que además de la vida familiar y laboral, está mi vida creativa, que para mí es una faceta más y si no es la más importante, es de las más importantes. Entonces, lo llevo regular, porque es verdad que me apasiona todo lo que hago, pero a veces siento que no tengo el tiempo suficiente en el sentido de que cuando hago algo, cuando me pongo además a hacer algo, necesito profundizar mucho. Y claro, para profundizar mucho uno necesita mucho tiempo. Entonces, sí que confieso que vivo con un poco de frustración por no poder dedicar esos periodos largos a poder crear o a poder preparar, en fin, cosas con calma o poder estar con mi familia con mucha calma, porque siempre tengo alguna de esas otras facetas en la cabeza sobre las que quiero trabajar. Entonces yo creo que ahí mi trabajo consistiría en aprender a dejar siempre cosas inacabadas, porque no hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera de hacerlo, no puedes resolver en un día las tres cosas. Entonces, digo resolver, es un poco a lo mejor prosaico esto, ¿no? Pero no puedes concluir o dar por cerrado nada. Entonces yo creo que ese es uno de los mayores trabajos que la vida me plantea o los mayores desafíos que la vida me plantea ahora mismo. Y en realidad no debería tener queja porque soy capaz de hacer las tres cosas, con lo cual esto es ya más una cosa mental, creo yo, o de organización que otra cosa. Muchas gracias. Antes de irnos a nuestra última pregunta, ¿alguien tiene una pregunta adicional o comentario? Yo tengo una pregunta. Sí. Veo que atrás en el fondo se ve un violín, ¿no? Sí. Tenía curiosidad saber si tiene alguna historia o anécdota relacionado. Ajá. Este violín, bueno, en realidad lo tengo de adorno porque me lo regaló mi tía, que a su vez le había llegado de no sé quién. En mi familia siempre hay mucho movimiento de objetos porque vivimos cada uno en una punta del planeta. Y entonces le daba pena tirarlo y me dijo, toma. Y yo dije, bueno, pues nada, lo tomo y lo pongo un poco como objeto decorativo porque no tenía arreglo. O sea, había viajado, había sido baqueteado y bueno, entonces me daba pena. Yo deshacerme de un instrumento para mí es un sacrilegio, es algo que me cuesta mucho hacer. Y entonces en este caso, pues nada, me pareció bonito a nivel simbólico ponerlo aquí como objeto decorativo. Este no es con el que toco yo habitualmente, que además pertenecía a mi abuelo y lo tengo a muy buen recaudo. Tengo también otro un poquito peor que utilizo para sesiones así, un poquito más de trote, por así decirlo. Y este es el objeto decorativo.
Gracias, sé muy bonito, la verdad, y saber que tiene historia. Sí, sí, la verdad es que es muy agradable. Entonces, También quería preguntar, Sí. si nos puedes platicar un poco de tus proyectos, tal vez de tu escuela Libre Guaira. Ujú. Bueno, tengo que decir que yo no fui fundadora, no he sido fundadora. Fui fundadora del grupo Rastakeltia, eso sí, pero de la Escuela Libre Guaira llegamos un poquito después. Pues es un proyecto de educación libre aquí en Salamanca, fundado por algunas familias con algunas inquietudes respecto a la educación de sus hijos e hijas, y fundado en un momento en el que los niños y niñas eran bebés. Entonces esto se ha ido desarrollando, claro, los niños crecen, y en un momento dado pues se dio el paso a que en vez de un colectivo de educación libre como era en un principio, pues sea una escuela libre. Y a esa escuela libre va mi hijo. Es un proyecto educativo basado en el autoaprendizaje. Es decir, lo que se plantea es que cada persona tiene sus intereses propios y que las personas que están acompañando esos procesos, los maestros, por así decirlo, son más bien acompañantes, son figuras de acompañamiento que ayudan o guían o ponen algunas facilidades para que los niños y niñas puedan cumplir sus propios procesos. Esa es un poco la filosofía de la escuela a día de hoy. Muy interesante, la verdad. Sí que lo es y además muy necesario en este sistema educativo. Sí. Bajo mi punto de vista no favorece, el sistema educativo global me refiero, no favorece la creatividad, es mi opinión. Entonces yo creo que este tipo de proyectos son muy necesarios porque cubren un vacío o tratan de poner un contrapunto pues a una situación, bajo mi punto de vista, preocupante, la verdad. Aparte de que hace como, a lo que entiendo, explorar y enfocarte realmente en lo que quieres hacer de tus pasiones, ¿no? Claro, digamos que no te pone tanto peso en dirigir, ¿no? En dirigirte hacia donde ellos creen que tienes que llegar, sino que, bueno, pues te deja florecer y seguramente vas a acabar llegando al mismo punto, pero de otra manera. Y claro, ese proceso es muy diferente, porque ni todos los niños llegan al mismo punto a la misma vez, ni de la misma manera, ni, claro, es que son procesos totalmente diferentes. Y si tú permites que eso pase, claro, al final pues son niños y niñas muy autónomos, que toman sus propias decisiones, porque claro, el sistema educativo, ¿qué nos dice? Obedece, pero cuando termina la etapa escolar, digamos, tienes que ser un ciudadano crítico y autónomo. Esto ¿cómo se come? Quiero decir, es una contradicción. Sin embargo, si tú desde la infancia propicias que los niños y niñas sean personas autónomas y críticas, pues tienen más posibilidades de que luego eso se convierta en un adulto autónomo y crítico. De la otra manera, les estamos pidiendo un cambio, ¿no?, a la ciudadanía, un corte, ahora eres adulto, ahora ya tienes que ser autónomo. Pues es que, claro, tiene que ser un proceso, ¿no?, bajo mi punto de vista. Sí, claro. Uh-huh. ¿Y como qué tipo de políticas implementarían el sistema educativo, por ejemplo, en España, para mejorar esta parte de la creatividad? Que la verdad es que también en Latinoamérica es un poco faltante también. Ajá, ajá. Entonces, no sé, quisiera escuchar como propuestas que tiene respecto Claro. al sistema. Sí, bueno, pues yo en primer lugar creo que, o sea, lo primordial para mí serían las ratios. Es decir, en una clase con de 30 para arriba en secundaria, que se pueden llegar hasta 33 en Madrid por lo menos, que es lo que yo conozco, o 25 en primaria, yo creo que no es posible un aprendizaje individualizado. Es que no, es decir, no es posible. Por mucho que lo intente a lo mejor el profesor que está ahí con todo su amor, eso no es posible. Entonces, yo creo que el primer paso sería unas ratios manejables, grupos más pequeños. Y luego, pues quitaría el foco que está muy puesto en lo que tienen que conseguir y lo pondría más en cuál es el proceso que atraviesa esta persona, ¿no? ¿Qué intereses tiene esta persona? Y a lo mejor dividiría más que por asignaturas, porque a mí una cosa que me ha parecido muy estresante toda la vida de cuando he dado clase es esos periodos de 50 minutos. Ahora matemáticas, ahora tienes lengua, ahora tienes deporte, ahora tienes... Claro, eso no te permite estar relajado y disfrutar del proceso o sumergirte siquiera en esa materia.
bajo mi punto de vista, hay muchísimas prisas. Entonces, yo creo que sería mucho más interesante bloques, yo no sé de qué manera, a lo mejor pues por periodos de 2-3 horas, o bloques o lugares por los cuales tú te puedes ir moviendo libremente. Es decir, que haya oferta, pero que nada sea totalmente obligatorio para empezar, y que yo entiendo que el sistema educativo va a buscar unos objetivos, va un poco luego a buscarte a ver si has conseguido eso, pero creo que el proceso se puede hacer de otra manera, porque, es decir, el sistema educativo, a mí me gustaría que ni siquiera hiciera falta ir a buscar a la persona a ver si ha conseguido los objetivos, pero siendo realistas, lo veo poco probable. Entonces, teniendo eso en mente, creo que habría muchas maneras de llegar a ese punto. Como digo, por ejemplo, pues por bloques, fomentando intereses, es decir, viendo a ver qué es capaz de hacer la persona a nivel creativo. Pero cuando yo digo a nivel creativo, además, no me refiero solo a nivel artístico. La creatividad está en las matemáticas, está en la ciencia, está, como todos vosotros sabréis, en todas vuestras disciplinas hay creatividad. La creatividad es un factor humano. Entonces, eso, si no se cercena desde el sistema educativo, la persona va a poderla desarrollar con mucha más facilidad. O sea, yo creo que se podrían ofrecer un montón de estímulos, ofrecer conocimiento, ¿no? Y que luego la persona vaya moldeando un poco, pues, qué es lo que va aprendiendo, qué es lo que va creando, por así decirlo. Sabemos que los procesos creativos, además, parten de la imitación. Tú vas creando tu propia voz creativa cuando eres un niño a partir de lo que ves, pero esto lo vemos a todos los niveles, con el juego simbólico también, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a esa imitación, pero desde luego lo que no puede hacer el sistema educativo es decir, solo hay esta vía para hacerlo, solo hay esta manera de hacerlo. Hay que ampliar, porque las personas somos diversas. Y entonces, claro, si eso se limita, para la persona yo creo que es muy frustrante. Yo estudié en un colegio alemán y la verdad es que pese a todas las cosas que no me gustaron en su momento, como en todos los sistemas, sí que tengo que decir que era un colegio que fomentaba mucho el pensamiento propio. Entonces, eso queda de alguna manera, ¿no? Es importante el favorecer eso, yo creo. Yo, por lo que me contaban mis compañeras de los colegios españoles, sí que se ponía mucho más el foco en una memorización y no tanto quizá en construir, elaborar un pensamiento propio. Eso sería un poco. Totalmente de acuerdo. Sí, más que nada, pues he visto un poco sobre cómo es la educación en España, en especial la ESO, y pues sí veo mucho eso de como que las materias así de talacha, bueno, aquí en México le decimos de talacha, o sea, de ponerte todo el tiempo a memorizar y querer pasar los exámenes, pero realmente no hay como que un aprendizaje verdadero de conectar todas estas ideas, ¿no? Entonces yo creo que son propuestas muy interesantes que se deberán de implementar para mejorar el pensamiento crítico, que es realmente vital. Sí, sí que lo es. Desde luego que sí. Sobre todo a todos los niveles, a nivel social, individual, a todos los niveles. No sé si quieren continuar con la última pregunta. Sí, bueno, entonces pasando con la última pregunta, bueno, primero que nada, yo soy Alan Pacheco. Mucho gusto, Natalia. Encantada. Cuando estabas en tu etapa de adolescencia, ¿cómo te imaginabas que sería tu vida profesional en el futuro y qué tanto se parece a la actual? Pues la verdad que no mucho, en el sentido de que no me permití soñar tanto como lo que estoy viviendo ahora. Es decir, digamos que estaba más preocupada o había establecido una división muy clara entre trabajo y pasiones. Y no me permitía a mí misma demasiado el soñar, ni con dedicarme a la música, ni con dedicarme a escribir, ¿no? Entonces, claro, nadie me lo impidió, pero digamos que una se va formando sus esquemas, lo que hablábamos de las expectativas, ¿no? De acuerdo a lo que una ve, que socialmente es lo aceptable, por así decirlo. Y como digo, a pesar de que yo he tenido una familia que siempre me ha apoyado en todo en este sentido, no me he permitido tan abiertamente decir, pues yo me quiero dedicar a la música y me quiero dedicar a escribir. Digamos que es algo que a lo mejor por cabezonería ha ido llegando, y por suerte que he tenido, más que por lo que yo soñaba en aquellos años. Que, como digo, pues eso, ¿no? Lo tenía más escindido, lo laboral y las pasiones, como si no pudieran estar juntas. Yo sí que, echando la vista atrás, creo que en todos los sistemas educativos debería haber una figura o
no sé si una figura, pero algún tipo de orientación en este sentido, pero no orientación laboral, que muchas veces ya la hay y van a los institutos y dan charlas y dan conferencias y tal, sino realmente algo individualizado que tire de ese hilo del que tú eres. Porque, claro, a lo mejor si yo hubiera estudiado en una escuela libre, pues a lo mejor lo habría tenido más claro. O no, no lo sabemos. Pero a lo que voy es que yo creo que sí que hacen falta mentores y personas que sepan ver los talentos, y cuando digo talentos me refiero a pasiones. Cuando a ti te apasiona algo, vas a echar todas las horas del mundo en hacerlo cada vez mejor, porque no lo puedes evitar, ¿no? Es lo que yo siento, tú no puedes evitar, no hace falta que nadie vaya detrás de ti a decirte, tienes que ponerte con esto que te apasiona, eso no hace falta. Cuando algo te apasiona, tú misma, te faltan horas en el día, ¿no? Entonces, cuando eso se sabe detectar, ya está, ya tienes tu vocación. Es que tienes que focalizar todas las horas del día a perseguir eso. Mirad, hay un chico muy famoso aquí en España que se llama... Ay, ahora se me ha ido el nombre. Bueno, no sé, perdonad, que he tenido ahora un lapsus. Bueno, es un youtuber muy famoso que habla de un montón de cuestiones relacionadas con la música, con el sistema educativo y tal. Y tiene precisamente un vídeo que habla de todo esto, que dice, es que no hay que distraerse con voy a encontrar un trabajo que me dé dinero. No, focalízate en eso que te gusta y emplea 16 horas al día, porque es que además no te va a pesar, porque si te encanta, vas a continuar en eso. No sé, yo lo veo así también, la verdad. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen entre lo que yo soñaba y lo que soy. Sí, claro, completamente de acuerdo. Bueno, entonces, si nadie más tiene otra pregunta, creo que podemos finalizar. Natalia, agradecemos mucho tu tiempo y lo que nos has enseñado el día de hoy. Esperamos colaborar de nuevo muy pronto y también agradecemos nuevamente a la Fundación Risa y a la Fundación El Mundo Escribe por brindarnos esta oportunidad de conocimiento. De igual manera, agradecemos a las personas que nos están viendo desde la página de Facebook. Recuerden que la próxima semana tendremos la última entrevista con un invitado muy especial. No se pierdan nuestros anuncios y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como El Mundo Escribe. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias. Adiós, adiós.